Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este ciclo de charlas. Hoy vamos a hablar sobre la Perashat Lech Lecha, que comienza la Torá a narrarnos la historia de nuestro patriarca Abraham. Así que vamos a embarcarnos en este viaje de Abraham. En primer término, quería decir que hasta aquí vamos por la tercer Perashá, el tercer capítulo de la Torá, y vamos a notar una diferencia. El primer capítulo, Bereshit, Génesis, comienza hablándonos de la luz, de la creación y demás, y termina con cosas de luz y alegría, y termina la perashá hablando de algo triste, que el mundo se corrompió y que Dios, vino la idea de la destrucción masiva de la humanidad y traer el diluvio al mundo. Perashat Noach, la segunda perashá. Toda la perashá habla de una situación muy complicada para el mundo. Toda la existencia se destruyó, quedó solamente Noach, él hizo el arca, a pesar que Noach era un hombre justo, un hombre tzadí, como lo llama la Torá, pero toda la perashá trata sobre un tema muy especial, muy delicado, de la destrucción del mundo. Y después viene la tercer perashá, que habla de la historia de Abraham, y en la historia de Abraham vivimos toda la perashá, todos los días, con cosas de alegría, cosas positivas, ¿sí? Esa es la diferencia entre esta nueva perashá y las anteriores. Vamos a analizar un poquito antes de empezar qué fue la virtud de Abraham y por qué Hashem lo elige para hablar con él. Para poder entender esto, hay que entender un poco qué pasaba en el mundo en ese momento. Maimónides nos cuenta que cuando se creó el mundo, Adán y sus hijos conocieron a Dios. Dios habló con Adán, habló con Caín, y el mundo en ese entonces reconocía quién era el creador del mundo. Empezaron a pasar generaciones y empezó a surgir la idea de la idolatría. Maimónides explica cómo surgió la idea de la idolatría. La gente empezó a pensar que Dios es tan grande y tan inmenso, y Él no puede estar ocupado en menudencias, en cosas insignificantes, de atender las cuestiones de la humanidad, las cuestiones de la vida de cada hombre, de la vegetación, de los animales y demás. Entonces empezaron a poner la idea, existe un gran Dios, pero ese Dios puso representantes de él en la tierra, puso pequeños dioses que le dio a ellos poder, y entonces empezaron para que esos pequeños dioses pudieran atender las necesidades del mundo. Y por eso empezaron a hablar de que existía el Eloká de Elokaya. Existe el Dios de los dioses, que era Hashem, y existen pequeños dioses en el mundo, y empezaron por eso a adorar al sol, a las estrellas, al viento, hasta llegaron a adorar piedras, árboles, y el paso de las generaciones hizo que las nuevas generaciones que ellos adoraban a los dioses físicos, visibles, se olvidaron del Dios original, se olvidaron de Hashem y empezaron a adorar a los dioses visibles, al Sol y a los demás satélites, y se quedaron con esa idea. A punto tal llegó la idolatría en el mundo, como dice Maimónides, que casi estaba tan inmerso el mundo en la oscuridad de la idolatría y de la negación de Dios, que casi habían olvidado la existencia de un creador, hasta que vino Abraham. Y Abraham nace de un padre como Terah, que la actividad de Terah que era fabricar dioses, fabricar muñequitos y cosas, que él vendía eso para que la gente adorara ese tipo de actividades.
en una ocasión, Terach tuvo que hacer un viaje y agarró y le dijo a Abraham que se quedara a cargo de la fábrica que él tenía y del negocio de la venta de idolatrías. En ese momento vino una mujer muy mayor y trajo una fuente de frutas muy ricas y le dijo a Abraham que esto era un regalo para los dioses, que él lo pusiera. Entonces Abraham agarró la fuente de fruta y le empezó a explicar a la mujer: señora, estas estatuas no comen, no respiran, no sienten, no ve. ¿Usted puede creer que esta estatua le va a dar vida a usted? Le empezó a explicar que no, y agarró a Abraham, aprovechó la oportunidad y empezó a destruir todas las estatuas. Cuando vino el padre y vio el desastre que le hizo en el negocio, se puso muy enfurecido. Entonces agarró y le dijo: Abraham, ¿qué me hiciste? Me destruiste todo el negocio. Entonces le dijo: no, no, papá, yo te voy a contar qué pasó. Vino una mujer y trajo una fuente de frutas y empezaron a pelearse entre los dioses y empezaron a matarse y ellos se rompieron entre sí unos a los otros. Entonces Terach, que sabía la verdad, dice: no, ¿cómo? Pero si estas dioses, estas estatuas no se mueven, no respiran, no sienten. Entonces, ¿qué me estás hablando? Que ellas se destruyeron. Entonces Abraham le dice al padre: papá, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Que vos adorás y tenés tus peticiones a una estatua de piedra o de madera que no respira, que no siente, y vos creés que esa idolatría te va a proveer la vida, te va a proveer la salud, te va a proveer bienestar, va a traerte paz, armonía y todo. ¿No te parece que es demasiado necio creer en una idolatría de esa magnitud? Bueno, y ahí fue cuando el mismo Terach lo denunció a Abraham a Nimrod, y que pasó su primer prueba. Abraham tuvo que pasar en su vida 10 pruebas. La primera prueba fue esta, que aún estando en Ur-Kasdim, la tierra de los caldeos donde nace Abraham, viene Nimrod, que él se hacía llamar Dios y se hacía empoderado como Dios, y entonces lo juzgaron a Abraham y lo arrojaron. Abraham se mantenía firme en su idea de la creencia en un Dios absoluto, la idea del monoteísmo, un Dios abstracto de imagen y de parte física y material, y le dijo, Abraham insistía frente a la multitud que estaba siendo juzgado, Abraham mantenía su idea, entonces lo arrojaron a la hoguera de fuego. Pero como Abraham era un hombre tan creyente y tan entregado a Hashem hizo un milagro que el fuego a él no lo dañara, y él se paseaba en la hoguera como en un jardín y no le afectó en absoluto. Abraham tenía un hermano llamado Harán, el papá de Lot, que él estaba dudando, él apostaba a 2 puntas, como se dice. Y entonces dijo, cuando le preguntaron a él: ¿y vos de quién sos? ¿En quién crees? Él dijo, él pensó para sí: voy a esperar a ver qué pasa con Abraham. Cuando vio que Abraham se salvó y le ocurrió un milagro, entonces él dijo: yo soy de Abraham, y lo arrojaron a la hoguera de fuego. Y como él no era un hombre de fe convincente, era, digamos, no, a él no le ocurrió el milagro y murió, y por eso Lot, el sobrino de Abraham, quedó huérfano y por eso lo acompaña a Abraham. Y así nace la idea del monoteísmo. Por eso se considera que Abraham fue el padre del monoteísmo a toda la humanidad, y él se dedicó a difundir y a esparcir la idea de Hashem Echad, de un solo Dios para el universo, que no está embestido en cuestiones materiales y físicas. Es un Dios que es la fuente de existencia de todas las existencias físicas, materiales y espirituales, el hacedor del cielo y la tierra. ¿Y cuál fue la diferencia importante de Abraham? ¿Cuál fue la virtud de Abraham en especial? A pesar que antes de Abraham también hubieron
varios tzadikim anteriormente, como por ejemplo Matusalem, Metushelach, era un hombre justo, Hanoch, que era un gran tzadik, y Hashem lo quitó del mundo antes de la corrupción masiva y la idolatría total, ¿sí? Y inclusive, como la perashá de esa semana habla de que Noach, Noach era un hombre justo, también era un hombre justo, era un hombre tzadik en su generación. ¿Y cuál fue la diferencia entre Abraham y el resto de los tzadikim anteriores? ¿Y por qué ponderamos tanto el accionar de Abraham? Y Hashem lo elige a él, y como vamos a ver más adelante en la perashá, cuenta cómo él se hizo la simiente elegida, y Hashem hace un pacto con él y demás. ¿Cuál fue la gran diferencia? En el hasidismo explica la diferencia de los tzadikim anteriores a Abraham, que ellos también eran tzadikim de la confusión, eran tzadikim de la oscuridad espiritual se refiere. En cambio, Abraham fue alguien que cambió la realidad de la humanidad, iluminó. ¿Y en qué consiste? ¿En qué eran ellos tzadikim de la oscuridad? Si son tzadikim, aparentemente podríamos decir que no son de la oscuridad. Y la respuesta, la explicación a la diferencia de los tzadikim anteriores a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, que los tzadikim anteriores eran tzadikim para ellos mismos, se protegían a ellos mismos. Como el Rebbe en una ocasión dijo, eran tzadikim de pelz. ¿Qué es pelz? Pelz es una campera, un camperón de lana, de piel, de cuero que calienta el cuerpo. Entonces esta es la gran diferencia. Ellos pensaban solamente en sí mismos, se querían salvar ellos, y se calentaban ellos, y se protegían ellos, pero no afectaban la humanidad. No transmitían luz a los demás, no transmitían calor a los demás. Como hay una anécdota que se cuenta sobre el Rebbe Rashab, creo que es, que ¿cuál es la diferencia de un hasid a un no hasid? La diferencia es simple. Cuando hace mucho frío, como dijo antes Diana en Buenos Aires, hace mucho frío, hay dos formas de calentarse. Una forma es, me pongo un abrigo, me pongo otro abrigo, hasta que finalmente voy a tener calor, mi cuerpo va a estar protegido y voy a sentir calor. Pero, ¿qué pasa con el que está a la par mía? ¿Qué pasa con mi entorno? Todos los que están a la par mía van a seguir muriéndose de frío. Yo pensé solamente en mí y me acomodé solamente yo y no pensé en el resto. En cambio, un hasid, ¿qué hace? Enciende una fogata, enciende fuego. Entonces, no solamente él se calienta, él se ilumina, él adquiere el calor, sino a través de su accionar produce que todo el entorno que lo rodea también sienta el calor y también adquiera esa luz que da la fogata. Entonces esta es la diferencia de Abraham con el resto de los tzadikim anteriores. Los tzadikim anteriores solamente pensaron en ellos y se protegieron ellos. Inclusive Noach, que cuando venían a preguntarle, él decía que Hashem va a traer un diluvio, pero él no se preocupó que la gente tomara conciencia, que la gente hiciera teshuvá. Él simplemente vaticinó lo que Hashem le dijo que iba a pasar, pero no se ocupó de convencerlos, de trabajar con ellos para que realmente iluminaran el mundo, trajeran luz a la humanidad, y por eso la humanidad iba de mal en peor, cada vez más idólatra, cada vez más degeneración, cada vez más corrupción, robo, que eso llevó a traer el diluvio, como explicamos la semana pasada. En cambio, Abraham tenía coraje. Como dice un pasuk en Isaías, que está mencionado en la Torá, que Abraham, ¿cuál fue su virtud? Ir, el hombre del este, que Abraham nació en Kasdim, que era el este, y Israel es el Maharab,
¿sí? El oeste, Abraham Eir, el mundo. ¿Qué es Eir? Eir se puede explicar de dos maneras. Con Ain, con la letra Ain, es despertar, de Leair. Entonces Abraham despertó la idea de Dios en el mundo, despertó a la humanidad sobre la idea que existe un todopoderoso y que Hashem creó un mundo con un objetivo y con una finalidad. Y también se puede leer ese pasú como Eir, de luz, de or, iluminó. Abraham iluminó la humanidad, iluminó el entorno, y Abraham no se conformaba a él con él estar bien, con él estar con Dios. ¿Dónde iba y dónde pasaba? Y se preocupaba de influenciar, de afectar a los hombres y mujeres, y Sara a las mujeres, como trae Rashi al respecto, en la cual inclusive Abraham se preocupaba de gente muy baja, de gente, como dice Rashi, que habían árabes que se adoraban el polvo de la tierra. El polvo de la tierra es algo insignificante. ¿Cómo puede eso ayudarte en algo? Adoraban el polvo de la tierra y se reverenciaban al respecto. A pesar de eso, Abraham no les negaba el acercarse a ellos y acercarlos a ellos a la Torah. Y justamente una de las enseñanzas increíbles que Abraham nos da es ayudar al otro. ¿Y cómo puedo acercarlo al otro? A Torah y mitzvot, a creer en Dios, a tener emuná, confianza en Dios plena. Ayudarlo inclusive en las necesidades más básicas de la persona. Dale de comer. Abraham instaló un pardés, instaló un hotel, hay varias explicaciones que era una huerta de donde él traía los frutos para servir a la gente, instaló una carpa, dice el Midrash, que tenía 4 entradas, de los 4 puntos cardenales que el viajero venía, tenía acceso a la carpa. Entonces cuando las personas venían y entraban a su carpa y comían, y Abraham aprovechaba esa ocasión para hablarles de Dios, para hablarles del creador del mundo, para infundir en ellos la idea que existe un creador a la humanidad, que es Hashem, y la idea del monoteísmo. Y así Abraham difundió en el mundo e iluminó al mundo, a pesar que, como dice el pasú, que Jata y Abraham era uno solito. El mundo todo estaba en contra de él. Los poderosos, los reyes, los mandamás del mundo lo perseguían a Abraham, porque Abraham le arruinaba el negocio de ellos. A ellos querían tener al pueblo y ellos sentirse dioses, y que sean adorados y ponderados y que dependan de ellos. Y Abraham rompía ese esquema y les decía no. Abraham a este proceso le llegó desde los 3 años que él empezó a buscar a Dios. Como cuenta el Midrash, primero sirvió al sol, cuando se hizo a la noche y el sol se puso y la luna apareció, dijo, la luna desplazó al sol, quise decir que la luna es más poderosa. Cuando amaneció al otro día el sol de vuelta, se dio cuenta que ni uno y otro puede ser, y así fue una búsqueda intensa, hasta que llegó a su plenitud del conocimiento de Hashem, a los 75 años. Y fue justamente cuando Abraham llegó a la cabal conciencia de que existe un creador que no tiene que ver con los objetos físicos y materiales que nosotros percibimos, y que es existencia absoluta que existió desde siempre. Entonces ahí Hashem se le revela a Abraham. Así comienza la perashá de nuestra semana, que Hashem se le reveló a Abraham cuando él ya tuvo una conexión. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué fue la primer mensaje que le dijo Dios a Abraham? Y dice, así se llama toda la perashá. Le dijo Hashem a Abraham, así comienza, Lej leja. Lej leja, anda para ti. Simplemente significa que este viaje, que este embarque que Abraham iba a hacer para beneficio de él, así explica Rashi.
A pesar que, como Rashi trae, el camino, el viajar, disminuye el nombre, la fama, disminuye el dinero y disminuye la posibilidad de concebir hijos, porque uno en viajes no puede concebir hijos, es más difícil. Y sobre estas tres cosas cuenta la Torá que Hashem lo bendijo a Abraham para esto, pero la palabra lejá, si la traducimos literalmente, significa anda hacia ti. Este era el mensaje, la orden de Dios, anda hacia ti. ¿Qué significa esto? Y Dios está dándole una enseñanza a Abraham, que esa enseñanza es válida para todas las personas que somos creyentes en Dios. Hashem le dijo a Abraham, anda hacia tu adentro, anda y buscase un viaje interior hacia tu adentro. ¿Y qué quería con este viaje hacia su adentro? Dios le estaba diciendo, nosotros sentimos en nuestra vida que lo más importante, que lo más que tenemos nosotros relevante es nuestro físico, nuestras necesidades mundanas, nuestro trabajo, nuestros estudios seculares y demás, porque de eso tenemos que vivir, esa es nuestra herramienta. Y también tenemos nuestros sentimientos interiores, nuestras emociones, nuestras aptitudes, muchas de ellas buenas, otras no tan buenas, y cada vez el principal promotor de todo eso es nuestro ego, nuestro yo. Y justamente ese es el causal de todos los debacles que puede vivir la persona. ¿Por qué? Porque le afectaron su yo. Viene Dios y le dice a Abraham, lejá, anda hacia tu interior. ¿Qué significa esto? Nosotros, cada yehudí tiene una neshama dentro de sí, que esa neshama originalmente en su raíz es una porción de Dios en lo alto, un pedacito de Dios para decirlo literalmente. Y después baja a los mundos espirituales, como explicamos en algunas otras ocasiones, y en el cuerpo humano se embiste solamente una pequeña parte de la Neshama, que está dentro de nuestro cuerpo, que es la parte, el Nefesh y el Ruach, que la Neshama tiene 5 facetas, y de las 5 facetas, las 2 más bajas de la Neshama, que es el Nefesh y el Ruach. Nefesh es sentirnos vivos, estamos vivos, y el Ruach es el espíritu de la persona, que ahí ya involucra los sentimientos, pensamiento y demás. Entonces Dios nos desafía y nos dice, lejá, anda hacia adentro de ti. Busca tu raíz, que tu raíz es tu Neshama, pero no como tu Neshama está embestida en el cuerpo. Logra trascender el cuerpo, trascender las limitaciones del cuerpo y buscar tu Neshama como ella está inserta en la esencia de Dios. Como tu Neshama en la parte más alta de tu Neshama, el nivel más alto de tu Neshama, y eso va a lograr transformarte en un ser humano totalmente extraordinario, un ser humano de luz en todo momento, un ser humano que tu egoísmo va a ser neutralizado. Y vamos a lograr que vamos a lograr que a través de eso nuestra vida tenga una dimensión totalmente diferente. Podemos encontrarnos en un entorno totalmente caótico, en un mundo lleno de confusión, de tinieblas, de oscuridad, de perversidad, de maldad inclusive, y nosotros al estar conectados con la esencia de nuestra Neshama, con nuestra fuente de luz, vamos a sentirnos más intensamente comprometidos con iluminar el entorno. Y no vamos a bajar los brazos y decir, ¿qué vale la pena el esfuerzo que yo hago si todo mi alrededor está podrido, está totalmente corrupto? ¿Dónde miro? ¿Dónde leo? ¿Dónde toco? ¿Con quién hablo? Me hablan de corrupción, me hablan de perversidad, me hablan de degeneración,
me hablan de egoísmo, idolatría, el poder del dinero, el poder del dólar y todas esas cosas. Viene Hashem y nos dice, lej leja, busca tu interior, busca que esa neyamá divina que Hashem depositó en tu interior, que a veces puede que por tu afán, por tu avaricia, por tu deseo de placeres mundanos, esa neyamá se encuentre perdida en tu cuerpo. Esa neyamá, ni te enteres que la tenés. Vos decís, no, yo no siento nada. Acá lo que vale es lo que tengo, los bienes que tengo, lo que conquisto, lo que me impongo o que mando. Entonces, por eso Hashem nos dice, lej leja, y empieza a dar un orden de qué te tenés que ir. Lej leja mimola teja, del lugar de donde naciste, de la tierra de tu natalidad, que significa los hábitos, las culturas y las imposiciones que está dentro del lugar. Después, Molatejá, el lugar de donde naciste, que tiene que ver con la conciencia de la persona, con el intelecto de la persona. Que el intelecto, si la persona no sabe, o sea, entenderlo, el intelecto es un condicionante permanente. Esto lo entiendo, lo hago. Esto no lo entiendo, no lo hago. Yo soy un hombre racional, cuando en realidad en la vida de él, todas las cuestiones que él hace y todas las apetencias que persigue denodadamente, no es tan racional. Inclusive a veces él se da cuenta que son malas para su cuerpo, igual porque las apetece, las persigue, y cuando entramos a hablar de cuestiones espirituales, él se hace el gran intelectual. Entonces viene la Torá y le dice, rompe ese esquema, salí de la limitación intelectual, que la limitación intelectual es la que genera las emociones. ¿Yo por qué quiero a alguien o por qué odio a alguien? Porque entendí con mi intelecto limitado que fulano me hizo un mal y por eso lo tengo que odiar, o que a alguien me conviene y por eso lo tengo que amar y seguir y ser ladero de él. Entonces salí de ese encierro, de esa limitación que te ocasiona tu propio cerebro, que es el que ocasiona las apetencias de tu corazón también, y después continúa un beta vija de la casa de tus padres, también tiene que ver con las culturas internas de cada familia y las modalidades, vos podés romper ese esquema, pero también podés salir, romper no solamente los malos hábitos, que los malos hábitos, la envidia, el celo, la avaricia y todas las malas cualidades que la persona tiene que lograr superarlas e imponerse sobre ellas y debe refinarlas al respecto. En el hasidismo nos enseña que también el logro tiene que ser de salir de las cualidades también que yo considero que son buenas, también salir, también romper el esquema. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente, hay personas que por naturaleza son bondadosos, les gusta ayudar al otro, les gusta dar de comer a la gente, pero esto es algo natural, instintivo en ellos. O son personas que por naturaleza les gusta agradecer, tener siempre palabras buenas y cosas por el estilo. Esto es porque es inercia en él. Este es su carácter. El hasidismo nos enseña que nosotros tenemos que quebrar esa cualidad buena, pero que no sea por naturaleza, que sea porque yo me trabajé a mí mismo y entendí que yo debo servir a Hashem. Y yo hago un acto de tzedaká, no porque a mí me gusta hacerlo, porque mi naturaleza me lo hace. Hacerlo lo mismo, pero lo ideal es hacerlo porque entendés que esto es una orden de Hashem y a través de esa orden de Hashem estás uniéndote al Creador, estás trayendo divinidad al mundo y estás cumpliendo el objetivo y elevando a toda la humanidad, porque ese es el objetivo de la creación del mundo. Y a través de mi acción, no porque a mí me gusta o me conviene, lo hago porque Hashem me lo ordenó, estoy rompiendo el esquema, entonces mi entrega al cumplimiento de ese deber va a ser incondicional,
porque no depende de mí. Depende de, como yo estoy conectado arriba, estoy conectado a la esencia de mi Neshama, que la esencia de mi Neshama es parte de Dios en lo alto. Estoy conectado al Creador del mundo. Eso hace que no importa en el mundo que me encuentre, no importa en el entorno que me encuentre, no importa que inclusive, como vamos a ver ahora en Abraham, que parece que lo que Dios me promete va en contramano a lo que me está pasando, a pesar de eso, como yo estoy conectado a la esencia y a la luz, y trasciendo las circunstancias temporales, el cuerpo no me limita, el cuerpo no me condiciona, el cuerpo no pone a mi Neshama en riesgo de galut, esté inserta y perdida dentro de algo que no debería estar ahí. Por eso, inmediatamente que Hashem le promete que vaya a la tierra que te mostraré, y se refería a la tierra de Israel y demás, de repente cuenta la Torá que había hambre en la tierra de Canaán, y Abraham tuvo que salir de Canaán y dirigirse a Egipto para poder subsistir. Y todo lo que Dios le había prometido, que vas a tener plata y demás, no se cumplió, como trae el Midrash, que cuando él iba y paraba en los hoteles y en las posadas, te dejaba en deuda y hablaba con el dueño que te lo voy a pagar, pero no tenía un peso para pagar. Entonces todas las promesas que Hashem le había dado a Abraham aparentemente no se cumplían. Y Abraham no dudó de lo que Dios le dijo y fue a Egipto, y finalmente de ahí, de la adversidad, vino la luz. Abraham vuelve de Egipto después que le quitaron a su esposa Sara y que se la llevaron al faraón, y Hashem hizo milagros, y el faraón no solamente le devolvió a Sara, sino que le devolvió con muchos regalos y con mucho dinero para que Abraham se vaya conforme y lo perdone por lo que había pasado, como cuenta toda la narración de la Torá. Pero acá, ¿para qué la Torá nos cuenta esto? Para ver la grandeza de la emuná que Abraham tenía en Dios. Abraham era un hombre que él trajo la justicia al mundo. Así dice el profeta Isaías, trajo el tzedek, y justamente es el motivo por qué Dios elige a la simiente de él, como dice en la perashá que viene, porque sé que vas a inculcar a tus hijos la azot tzedaká o mishpat. Para hacer tzedaká es justicia, que se traduce como ayuda, como caridad, pero en realidad es un acto de justicia, de tzedek viene, y mishpat, y Torah, y educación, transmisión. Esa fue la virtud extraordinaria de Abraham, que no se conformó con él ser una persona buena y una persona de luz, sino también supo inculcar esos valores, ponerlo en el gen de su descendencia, para que ellos sepan vivir y transmitir para la eternidad. Y Abraham, como explica en el Tania, tuvo otra virtud extraordinaria. Abraham insertó en el gen judío la emuná, y por eso decimos, y el Tania lo explica extensamente, Israel ma'aminim bene ma'aminim. Los Yehudim somos creyentes, hijos de creyentes. El creer en Hashem, en el Yehudí, es algo natural, es innato. Obviamente que después no alcanzo solamente con la emuná. La emuná es la base y el sostén de toda la construcción. Después yo tengo que profundizar y beadat hayom vashebotai levabeja, que Hashem Elohim, tengo que entender todo lo máximo que mi cráneo, mi inteligencia me permite comprender y entender que existe un creador al mundo. Creer que Dios existe no es una respuesta. Yo tengo que saber que Dios existe. Y lo puedo saber analizando la humanidad, analizando la creación del mundo, por causa y efecto, como es un concepto en filosofía. Por el efecto de la creación entiendo que detrás de ello hay una causa que es el creador del mundo, que no puede las cosas salir porque sí y sin ningún
sin ningún pensante que hasta el mínimo detalle. Supongamos una nuclear atómica, que a mí me dan el acceso a ella. Y hay un montón de botones y tableros y no me dan un manual de instrucción. Me dice, vos empezás a tocar botones acá, prendés llaves, esa idea, y va a funcionar. ¿Qué es lo más probable que yo haga el resultado de mi accionar en esa central atómica? Pum, pum, pum. Lo más probable es que toque los botones cerrados y que haga un desastre total y que no llegue ni siquiera a ver el final porque voy a estar liquidado antes que termine. Si no me dan un manual de instrucciones y me advierten los lugares que son peligrosos y los botones que son traumáticos tocar, lo más probable es que yo haga un desastre en esa central arma. Puede ser una casualidad de casualidades, un milagro de milagros, que todo salga bien, que haya tocado justo las teclas necesarias. Pero eso no es lo habitual, eso no es lo lógico. Lo lógico es que yo tenga un manual de instrucción y tenga un instructor, no solamente un manual, porque yo puedo entender al revés, tengo que tener un ingeniero que me instruya y me enseñe y haga simulacros de lo que puede pasar, pero no me va a permitir tocar la central atómica antes que yo esté seguro en lo que estoy haciendo. El mundo es un poco más grande que una central atómica y es más complejo que una central atómica, y mi accionar afecta no solamente mi vida, sino afecta todo el entorno y toda la humanidad. Puedo traer un desastre total. Entonces, ¿ustedes creen que por casualidad el mundo fue consecuencia de una explosión y consecuencia de eso vivimos a la buena de Dios, como se dice, cada uno toca el botón que cree, y eso es hacer justicia, eso es hacer bondad, eso es luchar por ideales? Todo casualidad, da lo mismo si yo soy bueno o soy malo, si total no tengo a quién responderle nada, no tengo frente a quién cumplir un deber. Viene la Torá y nos dice, no, Torá es enseñanza, es guía, es formación. Dios dio un manual al mundo con el objetivo para qué sirven los valores, para qué sirven los ideales, pero principalmente para qué sirve mi accionar. Y mi accionar en el diario vivir, en las cosas sencillas de la vida. ¿Qué sentido tienen? ¿Sí? Entonces mi vida no va perdida en el espacio y dentro de una confusión total, y lo bueno y lo malo parece que da lo mismo. Como tengo libertad de elección, elijo lo que a mí se me antoja y todos me tienen que respetar y aceptar por consiguiente. Pero está llevando la central atómica a una explosión, a un caos, a una desvalorización de la misma. Por eso viene Hashem y le dice a Abraham, lo elige porque vio en él un hombre de luz, un hombre que pensaba no solamente en él, pensaba en el conocido por él y en el desconocido de él, también se preocupaba por él para influenciarlo, para iluminarlo, para guiarlo y demás. Y esa es la función que tenemos cada uno de nosotros. Y no tener miedo del entorno. Ejata y Abraham, siempre creer esto. Valió la pena y vale la pena la creación del mundo entero para mi accionar de acuerdo al manual que Dios me dio de la vida y conectarme con la esencia, trascender al mundo, y ahí me voy a dar cuenta que a pesar que en el mundo es un caos, mi vida y la influencia de lo que yo logro, Israel Hashem va a iluminar a Hashem, va a brillar a Hashem, y entonces puedo seguir adelante y resolver cosas inimaginables que la persona puede hacer. Este es un primer mensaje que nos da la Torá y la enseñanza, y siempre saber, ningún judío puede olvidar quién fue su abuelo. Abraham Avinu. Cada judío es Abraham Avinu. Abraham fue mi padre, y este es el linaje de mi padre, y por eso todos tenemos un gran antecedente, no solamente un buen antecedente, sino tenemos una ascendencia maravillosa. Nuestros patriarcas son nuestra carta de presentación y son nuestros influencers, que nuestros motivadores, y insertaron en nuestro gen
aptitudes y condiciones que nos llevan a ser, en cualquier rincón del mundo y en todas partes del mundo, ser personas de luz, ser personas positivas, ser personas que trabajamos y luchamos para que haya justicia, para que haya derecho, para que haya conocimiento de divinidad y que no sea todo lo mismo. Y lo bueno y lo malo, y los malos son los que imponen la justicia y hacen lo que realmente quieren. Por eso, la primera enseñanza, que es el pilar trascendente, y esta es la función que tenemos los Yehudim, hacer de un mundo oscuro, como la tierra de Canaán, que era una tierra perversa, llena de idolatría, llena de generaciones, a pesar que era Eretz Israel cuando Hashem la hizo, ¿para qué permitió que estas naciones, como la Torá habla de las guerras en esta semana, y que Abraham pudo vencer a los reyes y liberar a los reyes de Sedoma y Amorra y a su sobrino Lot y demás, para que el Yehudí, con su luz, con su conciencia, con su trabajo, con su entrega, haga de la tierra de Canaán un lugar perverso, un lugar de oscuridad, de corrupción? Eretz Israel, la tierra de Israel, que como explicamos la vez pasada, Eretz es que quiso hacer la voluntad del Creador. Sheratzá la azot conea. ¿Por qué se llama Eretz? Viene de razón, de voluntad. Quiso hacer la voluntad del Creador. Esa es la misión del judío. Agarrar cualquier parte del mundo, cualquier territorio del mundo y transformarlo en lugar receptivo a la divinidad, receptivo a la Torá y a las mitzvot, receptivo a la bondad, a la justicia, a la rectitud, a todos los valores que el judaísmo transmita, y no tener limitaciones, y no quedarse amilanado frente al entorno. El entorno está para ayudarme, y aunque sea un opositor, el entorno me da la oportunidad y me va a dar la ayuda y va a sacar lo mejor de mí. Esa oposición de él hace que yo me esfuerce más y que trabaje más para sacar mayor luz. ¿Cuál es mi meta? No es vanagloriarme que yo me entregué, sino mi meta es Aloj Benasoa Negva. Abraham viajaba permanentemente hacia el Negev. ¿Y qué había en el Negev? El monte Moriah. ¿Y qué había en el monte Moriah? El Beit HaMikdash, el futuro lugar sagrado. Él siempre tenía una guía donde debía dirigir su viaje. Y esto también en nuestra vida pasa lo mismo. Podemos sentirnos muy lejos, pero mientras que estemos viajando, o sea, dimos un paso adelante a lo que fuimos ayer y nos comprometemos a dar un paso más, aunque sea en un pensamiento bueno, aunque sea una palabra buena, aunque sea una pequeña acción, ya estamos en viaje. Vamos a ir más lentos, más rápidos, pero estamos viajando. Y siempre, ¿a dónde? A Negva. Quiero llegar a Jerusalén. Jerusalén conceptualmente. ¿Qué significa Jerusalén conceptualmente? Yerú viene de Irá, reverencia a Dios, honrar a Dios, y Shalem, completo, Shalom, paz. O sea que este camino de primero que todo tener reverencia a Dios. ¿Qué me permite la reverencia a Dios? Tener subyugación, reconocer que hay un patrón, reconocer que mis apetencias tienen límite. Yo no hago lo que quiero. No hago, me desbordo y pateo para todos lados el tablero y como se me antoja. No, eso no es la vida. El principio del crecimiento espiritual tiene que ver con tener un techo. Yo tengo Kabbalat Ol, tengo subyugación al Creador, y eso me lleva a ser una persona más justa, eso me lleva a ser una persona más pacífica, y yo en mi interior sentir plenitud, sentir paz, sentir bondad. ¿Por qué? Porque yo no soy el mejor en el mundo, yo no soy el más capo, no. La humildad es la que me permite conectarme verdaderamente con mi esencia y poder llegar a lo que realmente merecemos ser. La perashá está llena, esta perashá, de cosas muy interesantes. En primer término, el pacto que hizo Hashem con Abraham, donde ahí le promete
que sus hijos van a ser sometidos durante 400 años y después saldrán con gran riqueza. Todavía no había nacido Isaac, y entonces lo hacen un sueño, como cuenta, lean la perashá, es muy interesante. Y después viene que Sara no podía tener hijos, le cambió el nombre a Abraham y a Sara le sacó la yud y le agregó una a Abraham le agregó la compartió, y a pesar que Abraham estaba preocupado porque los astrólogos le decían que ellos no iban a tener hijos. Entonces dice la Torá, Hashem lo sacó a Abraham y le dijo, mirá el cielo y la tierra, así como podrás contar los granitos de arena del mar y las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces Midrash explica que Hashem lo sacó de la astrología del mundo. Eso lo dijo, mirá el cielo desde arriba. Hashem lo llevó a una dimensión que rompió todos los esquemas. ¿Por qué? Porque Abraham actuó con esa condición. Abraham también no se retuvo en la limitación de su cuerpo, de su inteligencia, de su astrología. Para la astrología Abraham no podía tener hijos, ni Sara tampoco, pero para Hashem sí podía tener hijos. Y por eso lo bendijo con Isaac y demás. Y lo más interesante al final de la perashá, pasé muy rápido por el tiempo, pero al final de la perashá Abraham recibe la orden de circuncidarse, hacer el Brit Milá, la mitzvah del Brit Milá. Y Abraham en ese momento tenía 99 años cuando él recibió la orden, y Hashem le dijo que él se circuncidara, y se circuncidara sus hijos, que en ese momento era Ismael, que ya tenía 13 años, y toda su servidumbre, todos los sirvientes de él también, tenía que circuncidar, y esto va a ser un pacto eterno al respecto, y le da la mitzvah del Brit Milá. Y como comienza la perashá de la otra semana, que Hashem vino a visitarlo a Abraham porque estaba en el tercer día de la circuncisión, que es el día más doloroso, y por eso Dios había sacado un sol muy fuerte, muy fuerte, para que no haya viajeros y no lo molestaran a Abraham porque él estaba convaleciente. Entonces, pero vio que Abraham estaba sufriendo por eso, y le mandó los 3 ángeles, como vamos a hablar la semana que viene al respecto. Pero la mitzvah de Brit Milá es una mitzvah que tiene varios matices interesantes. En primer término, el Brit Milá es como el documento de identidad de un Yehudí. Un ser humano sin Brit Milá, sin Brit Milá, lo mismo es judío, pero le falta su identidad. Y el Brit Milá le da su conexión al pueblo judío, y es un hecho que no se lo puede quitar de encima nunca. Como dice que el rey David se entristeció porque él no tenía posibilidad en el baño, en la ducha, de cumplir una mitzvah. Estaba en el baño, hasta que miró el Brit Milá y se tranquilizó, porque entendió que esto es una estampa en el cuerpo, en el sello de la persona, y que me va a acompañar desde los 8 días de vida hasta después de la muerte, permanentemente. Y por eso ahí el rey David se tranquilizó. También algo interesante que vemos en el Brit Milá, la importancia y la trascendencia que tiene de la misma, es que sobre la Torá, toda la Torá y las mitzvot, Hashem hizo 3 pactos, así trae Maimónides, hizo 3 pactos, en 3 ocasiones hizo Beriti Oman Balayla, mi pacto con ustedes permanentemente. Con el Brit Milá, ¿saben cuántos pactos hizo la Torá? Dice Maimónides, 13 pactos. En 13 ocasiones Hashem menciona el pacto del Brit Milá, en distintos pesukim de la Torá, y vemos la importancia y la trascendencia que tiene el Brit Milá para el pueblo judío. Y por eso, o sea, es algo que todo judío, y ahí no hay ortodoxo, no creyente, todo judío quiere tener el Brit Milá. ¿Y cómo yo reafirmo esta cuestión? Si a mí no me preguntaron cuando yo tenía 8 días si yo quería que me hagan el Brit Milá, no me dieron libertad de elección. Responde el Talmud al respecto que cuando yo tengo un hijo y a los 8 días le hago el Brit Milá a mi hijo, ahí estoy confirmando
retroactivamente que estaba de acuerdo con lo que hicieron mis padres conmigo. Y esa es la elección, no es algo consciente el Brit Milá, por eso es un pacto. ¿Un pacto para qué se hace? Para que eventualmente, si existieran desavenencias entre nosotros, entre los dos que se quieren, el pacto y el compromiso va a hacer que las desavenencias no nos desunan, no nos agredamos, porque hay un pacto. Esta es la idea del Brit Milá, nuestro compromiso con el judaísmo, nuestro compromiso con Dios no es una cuestión si me conviene o no me conviene, si elijo o no elijo, no. Está más allá de tu elección. Vos no opinabas en el momento que te hicieron el Brit Milá. Y el ser Yehudí no es una cuestión de opinión, si me siento o no me siento. Podés no sentirte judío, podés sentirte un gran goy, hasta un gran antisemita, pero si sos judío. Y eso no va a cambiar la realidad. Y podés ser un tipo que se siente muy judío, pero si de acuerdo a la halajá no lo sos, y no estás incluido dentro de eso, lamentablemente vas a ser una muy buena persona, pero no tenés nada que ver con ser a Israel, con la descendencia del pueblo judío. Y Hashem sabe cómo tamizar a la gente que no pertenece, él tiene sus mecanismos al respecto. Entonces, por eso, el Brit Milá, dice el Talmud, toda mitzvah que los judíos hicieron Mesirut Nefesh, se jugaron la vida para cuidar esas mitzvot quedaron en la perpetuidad del pueblo judío. Y todas las generaciones y todos los judíos, o en su gran mayoría, hacen grandes esfuerzos para circuncidar a su. Acá en Tucumán, uno ve y queda pasmado, lugar lejano, no tenemos un modelo acá fijo que sirva, y gente que todo el año él se declara, yo no soy observante, ni a veces me puede decir ni soy creyente, y no va a rezar ni Shabbat, o sea, puede ir Kippur, pero no va todo el año. No, el Brit Milá, el hijo, hay que hacerlo. Y paga esfuerzos muy grandes para traer un Moel, para hacer el Brit Milá como Dios manda. Eso muestra que el judío con el Brit Milá tiene algo especial, como también dice el Talmud con la fiesta de Pesach. Pesach al judío normalmente no le pasa inadvertido. Él quiere, aunque sea matze, un poquito, pero quiere tener matze. ¿Por qué? Porque los judíos históricamente hicieron grandes sacrificios. Hay un montón de historias a lo largo de la historia del pueblo judío, de hombres y mujeres que hicieron valientemente, hicieron el Brit Milá a sus hijos. Hay una historia muy fuerte en el Holocausto, no la voy a compartir, pero de una mamá que le hizo el Brit Milá con un cuchillo, que ella le fue a pedir al rabino del gueto donde estaba, ¿no? del campo de concentración, y el rabino no quiso darle, pensó que quería suicidarse, que para eso le estaba pidiendo el cuchillo, y al final la mujer lo consiguió. ¿Para qué era? Porque le hizo el Brit Milá a su hijo de 8 días, que había tenido en el campo de concentración a ocultas, y delante de un nazi, delante de un soldado nazi, ella le hizo el Brit Milá a su hijo. Algo no quiero entrar en los detalles porque es muy fuerte y quiero terminar con cosas lindas para una semana de Abraham, de alegría. Y también acá vemos algo muy valioso en la mujer. En primer término, Abraham y Sara, el padre de todos los judíos, nos muestra la Torá como ellos estaban codo a codo. Como dice Rashi, Abraham acercaba a los hombres y Sara acercaba a las mujeres. Ella era una líder a la par de su marido y trajo bendición a la casa, como vamos a ver la semana que viene, pero en algo. Cuando Sara le dice a Abraham que lo eche a Ismael de la casa, la semana de Dios le dice: todo lo que te dice Sara, escucha en su voz. Es decir, que Sara tenía una aptitud superior a Abraham en esta condición. Entonces aquí vemos que de los simientes del judaísmo, la mujer y el hombre tienen protagonismo igual y tienen responsabilidades por igual en el futuro del pueblo judío, cada uno en su función y en su rol, y de esa manera estamos garantizando a través del Brit Milá y de todas las mitzvot y del mensaje que Abraham nos dé, ser hombres de luz,
ser hombres de afectar al entorno, no decir yo estoy cómodo, yo estoy salvado, el entorno que Dios se haga cargo, no, Dios te hizo cargo a vos, vos sos el responsable y vos sos el socio y vos tenés que despertar, como dijimos antes en Abraham, leair, como dice la Haftará, y iluminar. Tenés dos responsables, aquel que está alejadísimo, ni tiene noción, despertarlo, insistile e iluminalo también. Y tenés esa fuerza de iluminar entonces. Cuando uno está enarbolado en esta misión, que esta misión la tenemos cada uno en forma individual, no hay que ser ni rabino, ni tener barba, ni ser religioso, nada, ser un yehudí. Y cuando yo soy un yehudí comprometido y entiendo que tengo una misión de iluminar, no me importa el vecino de abajo, la pariente de la esquina, me tengo que ocupar de despertar el corazón judío e iluminar el corazón judío. Realmente tenemos una semana plena, una semana de alegría, empezó el judaísmo, empezó el viaje que Abraham inició y que nosotros somos una cadena de eslabón en la continuidad para llevar al mundo entero e iluminar al mundo entero en esta misión que Hashem nos endilgó para que llevemos a la Geulah Shlema, a la redención final, donde ahí va a ver el mundo la luz, y especialmente en este año, donde hay tanta confusión, tanto dolor, tanta perturbación, el yehudí no tiene que bajar los brazos, no tiene que claudicar, saber que hay una Kadosh Baruj Hu, que todo lo que me pone es para que yo me esfuerce más y saque a la relucir más luz. Y la adversidad es para desafíos como pasó en Abraham. Ah, pero me dijiste que va a estar todo bien y yo estoy cada vez peor. ¿Qué pasa? Tenés confianza, tenés fe, tenés coraje y realmente vamos a ver grandes milagros, vamos a ver mucha luz en el mundo y Hashem pronto nos lleve a la Geulah Shlema con la bendición más grande de la llegada del Mashiach. Amén. La verdad que Amén. tuve que